¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es David Juárez, estamos en esta clase magna de la Universidad UTEL. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema que es sumamente importante, que es la formación profesional en un mundo de incertidumbre. Me presento con ustedes, yo estudié antropología, me he dedicado a la antropología durante más de 17 años, tengo un doctorado en antropología, tengo otro doctorado en historia y he hecho algunas estancias dentro y fuera del país. En la investigación me empecé desde muy jovencito como becario, después fui ascendiendo a analista senior, analista ya de más alta categoría y actualmente pues bueno me dedico de tiempo completo a esto, además de ser profesor aquí en la universidad. El tema de hoy, la vida profesional en un entorno de incertidumbre social. ¿Por qué es el tema y por qué me interesó que platicáramos de esta cuestión? Al final del día, no solamente la formación es lo que nosotros debemos procurar con calidad y con esmero, sino que también nos interesa mucho que esa formación tenga impactos en nuestras vidas, en la vida social, pero ¿qué necesitamos nosotros para hacerlo? A lo largo de todo el tiempo que he llevado dando clases, me he percatado que una de las cuestiones más importantes y de las mayores deficiencias incluso que puede haber en la formación es que los alumnos, los sujetos profesionales, no necesariamente conocen los entornos en los cuales se desarrollan. ¿A qué me refiero con esto? Se habla mucho de la crisis, se habla mucho de los cambios sociales, pero habría que pensar hasta qué punto realmente conocemos lo que está sucediendo. ¿Cuáles son las formas en las que nosotros asumimos los cambios? Porque no basta solo con enunciarlos, sino hay que entenderlos, incorporarlos y hacer de ellos, ojo, la mayor reflexión que nosotros podemos tener. A mis alumnos siempre se los digo de esta manera, ¿no? Y tal vez suena muy rudo, pero bueno, así es, ¿no? Aquí no interesa que nos agraden o no nos agraden las cosas que vamos a decir, porque al final el conocimiento y las cosas que pasan no se definen por votación, sino nos interesa que las razones y los argumentos que nosotros expresemos en esto queden claros para que nosotros podamos comprender y se pueda entender perfectamente bien cuáles son las cosas que están pasando y cómo esas cosas que están pasando a nosotros nos afectan. Entonces vamos a empezar esto y vamos a tratar de ir desarrollando y vamos a tratar de ir haciendo algunas preguntas que me parece que son importantes, ¿sí? Bueno, ahí estoy yo, que ya les había comentado, me he dedicado a la antropología todo el tiempo. ¿Cuáles son los elementos para tomar en cuenta en la vida social, ¿no? Nos hemos preguntado qué cambios está experimentando el mundo, porque a veces uno abre el periódico, bueno, que ya casi nadie lee el periódico, o mejor dicho, uno ve las noticias, y parece que estamos en una constante vorágine de cambio, cambio tras cambio, tras cambio, tras cambio, tras cambio. Parece que no tenemos reposo, ¿no? Y lo peor de todo es que parece que en ese no tener reposo, parece que la constante es no analizar lo que está sucediendo. Si no analizamos lo que está sucediendo, no lo vamos a poder controlar, nos vamos a meter en una dinámica que nos va a arrastrar de una manera impresionante. Pongo un ejemplo, ahorita vamos con esto que está aquí, para que esto quede claro. En alguna ocasión, en alguna clase hace algunos años en algún lugar del mundo, creo, le decía a alguno de mis alumnos, a ver, cuando las tendencias dicen que el 80% de los adultos mayores en 50 años no van a tener pensión, ¿qué significa en un grupo de 50 personas? Tradúzcanlo. Pues significa que 40 de los que están aquí no van a tener pensión. Te puede gustar o no te puede gustar la cifra. Podrás conocer o no conocer la tendencia. No importa, te va a pasar. Punto. Podrás, como decía en alguna ocasión en una entrevista que hice hace algunos años, podrás irte al lugar más apartado del país o más apartado del mundo. No importa, te va a pasar. Simple, sencillo. Por eso debemos pensar en la naturaleza de los cambios y cuáles son los cambios más importantes que el mundo está experimentando. Tenemos tres que son fundamentales: sociales y económicos, tecnológicos y políticos. ¿Qué ha pasado en el mundo en los últimos años? ¿No? Ojo, la forma de gestión de la economía es completamente diferente. Para nadie es un secreto que las economías se han convertido en economías de mercado. Para nadie es un secreto que el trabajo se ha modificado, las prestaciones sociales cada vez son más extrañas, las posibilidades de jubilación cada vez son más extrañas, la capacidad de ahorro cada vez es más extraña, y cuando digo extraña me refiero a que cada vez existe menos. Ese es el entorno en que el profesional se va a desarrollar, lo conozca o no, lo asuma como propio o no.
En este entorno de crisis económica, que además en el país lleva como 20 años, ¿qué puede hacer el profesional para poder vivir ahí? Porque además estamos viendo una generación de profesionales muy desechables. Se forman para un momento concreto, termina ese momento concreto y lo sacan del mercado de una manera impresionante. Entonces, ¿cómo podemos nosotros entender esto que estamos diciendo? ¿Cómo podemos asumir que el mundo hoy es un mundo en constante y en una crisis cíclica? Cíclica que no acaba. Uno piensa en los mayores, era muy sencillo. Salían, terminaban la universidad, hacían servicio social, entraban a trabajar a una dependencia de gobierno, trabajaban 40 años, se jubilaban, se morían y se acabó. Ahora no. La constante es la incertidumbre, el cambio, la crisis social y la crisis económica que se refleja en este tipo de cuestiones. Hoy, a los 26 años, es muy frecuente encontrar gente que ha trabajado en 10, 12 lugares. Cambios tecnológicos. Digo, como que estos son los más evidentes. El mundo se hizo más rápido y se hizo más pequeño. Algunos dicen, bueno, ya desde las películas del Santo había teletransmisión, pero sí y no. Hemos dimensionado lo que significa el cambio tecnológico. No solamente, y esta es la gran pelea que tengo con mis alumnos, no solamente se trata de decir las cosas hoy son distintas que antes, no, sino se trata de pensar efectivamente cómo estamos haciendo las cosas hoy, cómo el teletrabajo ha impactado en los procesos que nosotros estamos construyendo. Este hecho que estemos nosotros aquí, frente a una cámara, con ustedes en la tarde tomando un café, haciendo lo que sea, este hecho es un ejemplo de esto que estamos haciendo. La forma de trabajar, la forma de sentir, incluso la forma en la que vemos los programas. Pongo un ejemplo. Antes nosotros comprábamos discos, después compramos discos compactos, después compramos música y ahora nos conectamos al flujo. Cuando nosotros vemos esa transición, estamos entendiendo fundamentalmente lo que significan los cambios tecnológicos en el mundo de hoy. Están desapareciendo profesiones y están apareciendo nuevas profesiones. Si ustedes pueden entender eso y si ustedes pueden comprender que tal vez mucho de lo que están estudiando en realidad está desapareciendo, entonces están en buenas condiciones de entender el cambio tecnológico. Pero si ustedes nada más enuncian anécdotas, dígase, antes era así y hoy es así, entonces no están entendiendo nada del cambio. Siempre lo comento con mis alumnos cuando estoy en clase. La idea de estar en la universidad es para que cuando tú termines de estudiar, digas cosas diferentes, digas y hagas cosas diferentes que cuando estudiaste. Si tú al empezar la universidad y al acabar la universidad dices y haces lo mismo, lo siento, esto no sirve. Si tú al empezar la universidad decías, ay, es que antes la vida era de esta manera y hoy es así, y al terminar dices lo mismo, esto no sirvió. Tienes que decir cosas diferentes y entenderlo de manera distinta. Escuchamos diferente, vemos diferente, las audiencias se están modificando. Aquí en Hotel tengo el agrado de dar clases de investigación. Investigación de mercados y audiencias o investigación aplicada a la comunicación. Y siempre lo insisto en las clases cuando estamos en curso normal, pues, ¿no? ¿Cómo podemos pensar estos cambios para que me digan cosas diferentes de ellos? Para que el cambio tecnológico no solamente sea de ahora el celular cambia muy rápido, eso no me interesa, ¿no? Y quien me manda eso, normalmente le pongo un 5, 6, una cosa de ese tipo, pero bueno. Siguiente, cambios políticos, ¿no? El mundo es raro de entender. ¿Cómo explicamos que la mayoría de la población en Inglaterra no quiera salir de la zona euro, pero votaron por salir de la zona euro? ¿Cómo explicamos que un lugar como en Colombia, con 50 años de guerra, haya votado por no a la paz? ¿Cómo explicamos Donald Trump? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo explicamos la competencia electoral en México? Me molesta mucho que la gente cuando habla de X o Y candidato diga, es que está loco. No. Quiero que me expliques el cambio político, porque el cambio político te impacta en tu vida, porque esos toman decisiones. Esos no solamente toman decisiones, pueden tomar decisiones que afectan generaciones enteras. México hoy, como Fox, ¿no? Hoy tiene, hoy México está apenas teniendo el mismo ingreso que en el año 95, 22 años después de la crisis. Lo dijimos al principio. Tal vez no te gusta, tal vez lo ignores, no importa, te afecta, ¿no? Si tú no entiendes esto, pues tarde o temprano vas a tener opiniones como las tiene el común de la gente. Y no digo que el común de la gente, sus opiniones sean malas. Estoy diciendo que vienes a la universidad para no tener las opiniones del común de la gente. Si las vas a tener, ¿a qué vienes? Punto.
Hay que pensarlo en esa perspectiva y hay que estructurar nuestro diagnóstico del mundo desde esa lógica. El mundo se mueve, ¿vale? ¿Cómo debemos adaptarnos a esos cambios? Que es un punto importante. Y las exigencias que esto tiene para el sujeto profesional. Lo primero que yo quiero que quede claro ahorita es, esta vorágine de cambios son fundamentales. Y esta vorágine de cambios, estos que nombré, son algunos, no son todos. Hay cambios en el ambiente, hay cambios en nuestras relaciones personales, hay cambios en las generaciones. Estamos viviendo una época que si no la entienden así, se les va a convertir en una época caótica y conflictiva. Lo que me interesa con este tipo de clases, ¿no?, es que ustedes puedan preguntarse y ejercer una respuesta o elaborar una respuesta no solamente con base en la teoría común, sino con base en lo que realmente está pasando en el mundo y que puedan comprenderlo un poco más. Ya no basta con decir anécdotas o ya no basta con lamentarse, sino y sobre todo debemos generar otro tipo de respuestas. ¿Cuáles son esos cambios más importantes que han pasado? Algunos ya los nombramos, no importa, vamos a repetir para poder en algunos casos profundizar. Cambio en la transformación de la noción de espacio y de tiempo. ¿Qué es estar lejos hoy y qué es estar cerca? ¿Qué es estar o qué es la distancia al día de hoy cuando con una computadora o con un celular o con cualquier otro gadget podemos conectarnos y podemos dar una clase a distancia? Aquí en Utel, por ejemplo, yo he dado clases antes de salir de vuelos, que es algo que a mí me ha impresionado, ¿no? En las salas de espera del aeropuerto he dado alguna clase y entonces siempre me pregunto qué es la distancia, ¿no? ¿Dónde estamos? Aquí he tenido alumnos que están en Hong Kong, por ejemplo, ¿no? Y damos clases a las 11 de la noche. Entonces, nuestra noción de tiempo y espacio se ha modificado de manera radical, Cambios en el perfil demográfico, ¿no? En un país como el nuestro, ojo, no en todo el mundo, porque también ese es un error, pensar que mi realidad es universal. En un país como el nuestro estamos en una transición demográfica impresionante. Ya cada vez hay menos gente que tiene hijos, siempre lo digo en todas mis clases. Todos ustedes, todos los que están escuchando esta clase o viendo esta clase, conocen una persona mayor de 30 años sin hijos. Todos. O más. El cambio demográfico es impresionante. Apenas INEGI la semana pasada acaba de reportar que el número de hogares sin hijos en este país ha aumentado un 3% en los últimos 5 años. Es decir, hogares que deciden no tener hijos. México se hace viejo y en esa transición demográfica, ¿qué papel estamos jugando nosotros y qué papel queremos nosotros también desarrollar en ello? Aunque el mundo no se está envejeciendo tan rápido. Hoy somos 7,000 millones de personas en el mundo. En 50 años vamos a llegar a 9,000 millones. ¿Cómo entendemos ese cambio demográfico? Ya basta con decir somos muchos, sobran. Eso a mí no me sirve absolutamente de nada, ¿no? Si un sujeto profesional me dice que ante el cambio demográfico lo único que puede decir es somos muchos, sobran, realmente no me está diciendo nada. ¿Cómo entendemos este envejecimiento y qué posibilidades tenemos entonces? 1, de alargar la vida profesional. 2, de hacer entonces la constante reinvención profesional una forma de vida. No, los trabajos de 30 años se agotaron. Ya no existen. De 30 años, no de 30 años de edad, sino de 30 años que te mantengas en él. Las constantes ahora son los cambios. Han aparecido nuevas enfermedades. ¿A qué nos referimos con esto? Hoy estamos en un mundo en donde todo se ha modificado, incluso la forma en que nosotros estamos muriendo. La forma en que morimos y la forma en que enfermamos también tiene un significado completamente diferente. Apenas el fin de semana, en el periódico El Universal salió un artículo en donde se hablaba de qué complicado o cómo aparecen nuevas enfermedades porque las expectativas de vida se han ampliado de una manera impresionante. Estas nuevas enfermedades también hay que entenderlas porque forman parte del nuevo entorno mundial. Hoy tenemos miedo de muchas cosas. Ébola, ¿no? Por citar un caso, ¿no? Yo recuerdo mucho, lo pongo como un ejemplo, recuerdo mucho cuando estaba en el bachillerato, o sea, hace 1000 años, ¿no?, que un profesor nos decía, un profesor de ética, decía el profesor, palabras más, palabras menos, que la gran tragedia de mi generación, yo tengo 37 años, era que nos vamos a convertir en la generación del látex. En aquel momento no lo entendí, ahora ya lo entiendo perfectamente bien, ¿no? ¿Por qué? Porque hay nuevas enfermedades, bastantes nuevas enfermedades, por todos los sentidos, en todos lados. Al comer, al amar, a sentir, en todos lados. Esto que decíamos, la crisis económica se hace más fuerte, ya lo comentamos.
El ambiente se transforma, ¿no? ¿Estamos pensando lo que significa esto? ¿No? Apenas, otra vez el fin de semana, estaba leyendo en el periódico El País algo que decía, ¿cómo se pueden generar medio ambientes resilientes ante los cambios climáticos? Porque esta es una realidad que ya viene, ¿no? ¿Cómo afecta eso el consumo? Apenas Rusia el año pasado acaba de perder 15 millones de hectáreas de trigo. ¿Eso cómo me afecta a mí cuando voy a comer el pan? Pues muy simple. Rusia, primer productor mundial de trigo, no produce trigo, el pan me sale más caro. ¿Por qué creen que las tortillas están tan caras? Y pongo un ejemplo tan simple. Simple, no hay maíz. O el poco maíz que hay se está llevando, se va a otros espacios. El cambio climático es una realidad. Y a pesar de que puede haber algunos que desconfían de eso, es algo que no se puede quitar. Y hay tendencias tecnológicas que no pueden entenderse todavía, ¿no? Nosotros debemos pensar en el mundo de hoy qué significa la tecnología y debemos pensar un poco en lo que está por venir. ¿Estamos o no? Ojo, vean las empresas más exitosas hoy en el mundo. Casi todas tienen que ver con tecnología. Celulares, software, computadoras. Hoy el mundo, si esto lo hubiéramos preguntado hace 20 años las empresas más importantes eran de energía, Enron, etcétera, etcétera. Hoy son de tecnología. Hoy son de tecnología. Simplemente una empresa como Apple produce cantidad, ha de producir dinero como si fuera frutos en un árbol, ¿no? Google, por ejemplo, ¿no? Hoy esa rotación está ahí y todavía no termina. Algunos dicen que apenas está empezando. No lo sé, ¿no? El tema de la futurología y de pensar el futuro supone entender las tendencias actuales. Y algo que sí es muy cierto es que ya no estamos viviendo en el mismo tiempo que hace 20 o 30 años. ¿Vamos bien? Muy bien, seguimos. Vamos a ver algunas preguntas, ¿no? Aprovechando que estamos hablando de este tema de la tecnología. Ok. Bueno, algunos empiezo con la pregunta 3. ¿Qué puede hacer el individuo ante estas transformaciones? Hay que esperar un poco, ahorita vamos para allá. Pero fundamentalmente es, uno, entenderlas. Si no las entiendes, no las puedes asumir, ¿no? Y para entenderlas debes reflexionarlas. Y para reflexionarlas debes tener bagaje teórico e intelectual. El individuo únicamente podrá asumir esto y podrá entenderlo a partir de la comprensión de los fenómenos. Esto de que nosotros podemos cambiar el mundo yo solo por voluntad, eso es mentira. Eso es mentira. Podemos cambiarlo de otra manera, pero bueno, ahorita vamos por allá. ¿Cómo afectan esos cambios la vida social? Pues simplemente vivimos en un mundo completamente diferente, ¿no? Y ese mundo completamente diferente da como resultado muchas incertidumbres. Y creo que el gran problema del mundo de hoy y de los cambios de hoy es que a los individuos les genera muchas incertidumbres, ¿no? Incertidumbre si me caso, incertidumbre si dejo un trabajo, incertidumbre si ahorro. La incertidumbre es la constante en el mundo de hoy. Se apagó la pantalla de esto. 3. Los cambios sociales más importantes, que es un poco lo que estábamos hablando también, y otros, y otros. Es lo único que quiero decir. Lo que estoy nombrando son unos cuantos. Bajo ninguna circunstancia quiero que se piense que son todos. ¿Estamos? Solamente son algunos. Si fuéramos todos, tendríamos que dar toda una clase de un semestre para tratar de entenderlo. Para eso llevamos, no solamente aquí en UTEL, en cualquier universidad, materias teóricas, materias analíticas, métodos de investigación que nos hacen entender esto de otra manera. Ahorita, pues esto que estamos viendo solamente son unas posibilidades. En ningún caso estamos diciendo que sean todos, o sea, eso, que no se entienda por ese lado. Un poco lo que estábamos viendo, esto que estábamos comentando, ¿no? ¿Qué producen los cambios sociales? Uno, generan incertidumbre, miedo. ¿Cuál es la primera causa de muertes en adolescentes? ¿No? Suicidio. Ojo, y esto lo comento porque me parece que es sumamente importante. Así como hace ratito dije, todos conocemos una persona mayor de 30 años sin hijos, ahora voy a decir otra aseveración de esas que a la gente le sacan o le generan problemas. Todos conocemos al amigo del amigo del amigo que se voló la tapa. La incertidumbre y la tristeza en el mundo contemporáneo es impresionante. Los jóvenes, la constante de hoy es su vida llena de incertidumbre. ¿Por qué? Porque no entienden lo que está sucediendo.
o porque tienden a culpar, o porque tienden respuestas estereotipadas. En alguna ocasión, hace algunos años, me decía alguien, profe, ¿cómo sé si mi opinión está siendo manipulada o controlada o muchas cosas? Le decía, mira, la cosa es muy sencilla. En la medida que lo que tú opines se parece a lo que opinan los líderes de opinión, en esa medida tu opinión está siendo profundamente orientada hacia diferentes espacios. Pregúntate por qué tienes miedo. ¿Por qué tienes miedo de casarte, de tener un hijo, de cambiar de trabajo, de hacer una maestría, de salir de tu casa? ¿Por qué esa incertidumbre se ha insertado en tu vida? En mucho es porque desconoces lo que está pasando. O lo atiendes mal, ¿no? Tal vez diga algo que a muchos no les agrade, no importa, ¿no? Pero lo voy a decir tal cual. Hoy hay una tendencia muy fuerte de culpar al individuo de todos los problemas de la sociedad. Se dice, si cambias tú, cambia todo. Lo han escuchado en la política, seguramente, cuando por el que votan no gana, ¿no? Y el cambio lo hace uno. No, no es cierto, ¿eh? No es cierto. El cambio macroeconómico no se va a lograr si dejo de tirar chicles. Punto. ¿Estamos? La generación de empleo no tiene nada que ver con que si me pasa un alto o no. Pero si tú te culpas de esas cosas, uno, es porque no las entiendes, y dos, te va a generar incertidumbre. Lo que tú debes hacer en tu vida profesional y en lo que estás haciendo es entender realmente lo que pasa. Y cuando lo entiendes, la incertidumbre tiende a bajar. No desaparece, porque el mundo es cambiante, tiende a bajar. Entonces, hoy creo que la gran tragedia que le está pasando también a los sujetos profesionales es que no pueden controlar la incertidumbre. ¿Por qué? Porque en la formación les parecía muy chistoso no entrar a las clases teóricas, o no leer los materiales de las clases teóricas, o tomar ciertas actitudes ante esas clases que nos explican lo que pasa en el mundo como si no fuera importante. Si buscan por ahí, tengo un texto publicado que se llama Esta es una clase teórica. Práctica, perdón. Y hablo de toda la ausencia que tiene la enseñanza de la teoría en los estudiantes de comunicación. Entonces, hoy tenemos estudiantes de comunicación que sirven muy bien, ¿no?, para ciertas cuestiones técnicas, pero para explicar el mundo, quiebran, ¿no? Porque jamás se preocuparon por las cuestiones teóricas, o porque pensaban que la cuestión teórica era ver el manual de una cámara. Eso no es teoría, ¿no? Pero bueno, entonces generan incertidumbre. Dos, transforman la forma de estar en el mundo. Lo voy a decir un poco más cursi. Transforman la forma de vivir en el mundo. El ejercicio que se hace y es importante. Piensa la edad que tienes y qué estaban haciendo tus padres cuando tenían tu edad. Hoy estamos viviendo de una manera completamente diferente. Sentimos de una manera completamente diferente. Las relaciones son más democráticas, al menos en ciertos espacios de la vida social. Estamos en el mundo de una manera distinta y tenemos perspectivas de vida completamente diferentes. ¿Vale? Estos cambios nos hacen que nuestra posición en el mundo la estemos, y es necesario que ustedes la estén evaluando constantemente. Y hay una pregunta que antes de empezar, platicando con la gente del staff, aquí lo comentábamos, es ¿qué quiero lograr yo cuando estoy trabajando? ¿Qué quiero lograr yo cuando estoy estudiando? ¿Qué quiero hacer yo precisamente en esta forma de estar en el mundo? Y en esa respuesta que te vas a dar, hay una cuestión fundamental. ¿Para qué me sirve mi profesión en eso? En ese proyecto que yo tengo, ¿para qué sirve esta profesión? Y si no sirve, pues también hay que decirlo, pues se vale, ¿no? Tres, estos cambios modifican la idea de realidad y los tipos de vida. Piensen ustedes un poco, que es el ejemplo que se ponía en los años 60, cuando se hacían encuestas con los niños y se les preguntaba de dónde viene la leche, algunos niños respondían que venía de la caja, no de la vaca, ¿no? O sea, eso es una forma de entender la realidad, ¿no? Podemos ver, y si nosotros hoy hiciéramos algunas preguntas, es sumamente interesante lo que te responden las personas. La realidad se forma, y la formación de la realidad tiene que ver con lo que yo estoy viviendo. Voy a poner un ejemplo que tal vez a ustedes les parezca extraño lo que voy a decir, ¿no? O tal vez a algunos no. ¿Se fijan que la Ciudad de México es violenta? Sí. ¿Se fijan que la Ciudad de México tiene una cantidad o ocurren una serie de hechos ilícitos importantes? Sí. Si ustedes me preguntan cuál es el lugar de México donde me parece que hay menos delincuencia, yo digo que es la Ciudad de México. ¿Paradójico? Sí. ¿Estamos? Porque la realidad se forma y los tipos de vida se forman.
no son los mismos tipos de vida. Simplemente hay que ver las marchas en apoyo a los animales, en apoyo a la diversidad cultural, en apoyo a no sé qué tanto, bla, 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 bla. Hoy vivimos de una manera profundamente diversa, porque necesitamos estas respuestas ante los cambios. Y 4, aparecen nuevas necesidades, ¿no? ¿A qué me refiero con aparecen nuevas necesidades? Pues simplemente hoy existen servicios o existen, sí, necesidades, deseos, que antes simplemente no existían, ¿no? O sea, voy a poner un ejemplo. El caso de la música, ¿no? Para todos aquellos que hicimos de la música o hacemos de la música algo relevante en nuestras vidas, para mí ha sido un trauma grande esta cuestión de ya no poder ni comprar el archivo. Ahora tenerme que conectar al flujo del streaming, para que en el flujo del streaming yo pueda tener acceso musical. Y así con todo, el cine, la TV, ¿no? Por eso aparecen nuevas necesidades, ¿no? ¿Cómo las podemos entender en esta situación? ¿Qué es lo que yo necesito además hoy para este tipo de cosas? ¿Sí? Seguimos. Y el individuo, que es la parte que me interesa también hablando de términos profesionales, ¿lo puede apropiar o lo puede sufrir? Hace tiempo teníamos un secretario del trabajo, palabras más, palabras menos, que decía que en México no había desempleo, sino que lo que existía era empresarios que no sabían ofertar sus trabajos y buscadores de trabajo que no sabían buscar. Bueno, lo dije un poco en broma. Entonces en México lo que tenemos es una bola de personas, unos que no saben buscar y otros que no saben hacer. Tú esto lo puedes apropiar o lo puedes sufrir. Donde yo trabajo, que es en investigación de mercado, para nosotros es importantísimo que todas las personas que trabajen con nosotros puedan entender los cambios en el mundo y no solamente que los sufran. Si tú sufres los cambios en el mundo, seguramente siempre te vas a estar lamentando. Y no se trata de que tampoco te lamentes. O sea, tampoco se trata de tener una sonrisa irreal. Pues, o sea, eso es otra de las falsas promesas que se hacen hoy, ¿no? Sé feliz, no, la felicidad tiene que ver con otras cosas, pero bueno, eso no es tema de aquí, ¿no? Te apropias o lo sufres el mundo. Porque además, o te empiezas a quejar. Vean ustedes la cantidad de gente, vean la cara de la gente en las mañanas cuando va a trabajar y va en el carro, cuando va en el metro, vean su cara al volver. Y insisto, no tienes por qué llevar una sonrisa de par a par, eso no significa nada, eso significa que eres sonriente, no que estás feliz, ¿vale? Siguiente, debemos reflexionar como individuos, ¿cuál es el papel que queremos jugar en el mundo? ¿Cuál es ¿cómo lo podemos decir? ¿Qué quiero hacer yo en el mundo? ¿No? Porque de alguna manera la respuesta que yo le dé como individuo es la respuesta que yo voy a dar también como profesional. ¿Cómo podemos crearnos proyectos individuales que al mismo tiempo sean proyectos profesionales y que al mismo tiempo ayuden a la formación de una sociedad pues, más habitable, más vivible? Hoy hay un egoísmo impresionante en el mundo. Algunas personas dicen, ese no es mi problema, ¿no? Pongo un ejemplo, mucho de lo que me dedico es en investigación educativa, ¿no? Y pongo un ejemplo que aparece mucho en esto. Cuando se habla de retraso educativo se dice, bueno, pero es que mi hijo va a una buena escuela, los demás, los otros que no tienen una buena educación, no me interesa. Mientras el mío vaya a una buena escuela, pues todo está bien. No, claro que te interesa. Cuando viene el incidente de tránsito por no saber respetar señales y entonces viene una tragedia, claro que te interesa. Claro que te interesa porque al final está muy mostrado que cuando tienes una población entre 20 años y 32 años y que no tienen acceso a escuelas o trabajo, siempre pasa algo malo. Llega el narco, llegan los nazis, llega la tragedia, pues, para decirlo de alguna manera. ¿Qué papel quiero yo jugar en el mundo? Y esa es una pregunta que te la tienes que resolver tú, y una vez que la resuelvas, tienes que ir con esa respuesta al mundo. Decía Mario Benedetti, uno de los poetas que me hizo lector y que a mí en lo personal siempre me ha gustado mucho, lo decía él en términos de poesía, obviamente, llevo un tabique para enseñarle al mundo cómo es mi casa, que me parece además una cosa maravillosa. Repito, llevo un tabique para mostrarle al mundo cómo es mi casa, ¿no? Simple. La respuesta que tú te des a ese papel que quieres jugar en el mundo es la forma en la que vas a vivir. Si tú te metes a la onda de que en el mundo es tener, como parece que hoy muchos están metidos en eso, pues simplemente vas a estar siempre en el estrés de tener. Y el día que no tengas, pues seguramente vas a sufrir demasiado, porque se te ha prometido mucho a los ojos
y las manos se han quedado vacías porque simplemente la crisis económica hace imposible que todos tengan. Punto. Si todos tuvieran, el mundo se vuelve inviable. Habrá algunos que no tengan. Tenía un profesor en la UAM, yo soy egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana, que decía, en una graduación precisamente, recuerden el derecho que tienen los sin éxito a tener una vida feliz. Y al decir éxito, no me refiero a que no cumplas tus metas, sino a aquellos que no se metieron en la lógica y en la carrera del tener. Porque además eso es imposible. Para las clases medias eso es imposible. Con los niveles de ingreso para las clases medias, eso no se puede. Punto. Hay que definir la vida a través de la filosofía. Y hoy esto puede parecer muy lejano, pero en realidad no lo es, ¿no? Hoy hemos pensado que la filosofía es cosa de filósofos y de libros de muertos. No, es así, ¿no? Cuando nosotros incorporamos una noción filosófica a lo que hacemos, nuestras actividades se convierten en un poco más fuertes, porque entonces estás convencido. Pongo un ejemplo muy sencillo. Si yo creo que la vida tiene que ver con la naturaleza, por citar un caso, pues es poco probable que utilice el carro, por ejemplo, siempre. ¿Cómo se explican ustedes, por ejemplo, que en esta ciudad circulan muchísima gente, bla, 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 el uso del vehículo particular sea tan fuerte? ¿Qué filosofía de vida hay detrás de eso? El consumo de comida chatarra, el consumo de comida enlatada, ¿qué filosofía hay de eso? Hoy vivimos una tragedia en este país. La filosofía se ha quitado de los planes de estudio y recuerdo un congreso hace algunos años en la Universidad Nacional que decían, y parece que hoy pensar no está de moda. Está de moda todo, pero pensar no. ¿Vale? Muy bien. Siguiente. Tienen que hacerse preguntas. Si no te haces preguntas, ya estás casi fuera del ámbito profesional. ¿Quiénes viven en el ámbito profesional? Aquellas personas que son inquietas. Trabajos vas a tener muchos y vas a perder muchos. Pues eso es un hecho. A mí no me serviría nada decirte cómo conservar tu trabajo o cómo crecer en tu trabajo. Lo vas a perder eventualmente. Pero si te haces preguntas, seguramente vas a estar buscando respuestas. Y buscar respuestas siempre te va a dar una formación profesional integral. ¿Vale? La persona sin preguntas normalmente es una persona simple, parca, llana. Y no estoy diciendo, ojo, y no estoy clasificando, y no estoy comentando bajo ninguna circunstancia que hay formas de ser mejores que otras. Lo que estoy diciendo es que si tú quieres ser un profesional constante, y más que constante, en permanente acercamiento con la realidad y el mundo profesional, debes integrar esto a tu vida. Punto. Y hay que entender el momento histórico en el que vivimos. ¿A qué nos referimos con eso? No basta con decir el siglo XXI. Hay que entender lo que significa el siglo XXI. Hay que comprender un poco también que esto, yo no sé hasta qué punto el cambio va a seguir, pero sí estamos en una época de transición donde nosotros sí somos muy responsables de la forma que queremos asumir esa forma de transición. En eso sí somos responsables. Y somos muy responsables en la manera en que orientamos nuestras acciones en esa época de transición. Esto que estoy diciendo es el conocimiento de las ciencias sociales. Y este es el conocimiento que estudies ciencias sociales, humanidades u otras áreas, ¿no? Es fundamental. De ahí, por ejemplo, que para la gente que estudia ingeniería sea fundamental también llevar principios de ciencias sociales. O en algún momento debe haber un toque con las ciencias sociales. Porque si no conoces este momento histórico, pues seguramente vas a sufrir de estas consecuencias que son lamentables. Algunos datos otra vez, ¿no? ¿Cuál es el bloque poblacional en el caso mexicano que tiene más tasa de desempleo? Los profesionales, por dos motivos. Uno, porque son los que más buscan trabajo, y dos, porque los espacios laborales prácticamente están cerrados. Punto. Simplemente todos aquellos que en algún momento tenemos funciones de reclutamiento de personal, tú abres una vacante y realmente te llegan 10, 20, 30, 40 personas en una fracción de una semana. Si tú no entiendes esto, ¿no? Estás mal. Porque además todos llegan con cara de me culpo por no tener trabajo. Pues no es que no tengas trabajo, es que no hay. Así de fácil. ¿Comentarios? ¿No? ¿Le seguimos?
¿O vemos algunas preguntas? A ver, me dicen que hay algunas preguntas. ¿Cómo debe pensarse la educación en este entorno? A ver, me imagino que ustedes han escuchado, y lo comento desde esta perspectiva, que la educación para la vida y hay que triunfar y no sé qué tantas cosas, ¿no? Le voy a decir de una manera como muy simplona, ¿no? La educación debe ser para la vida, en tanto que la vida la forma el sujeto. Hace algunos años, por ahí del año 2000, recuerdo haber leído un libro que decía, no podemos formar gente para el mercado, porque si formamos gente para el mercado y le damos un título para el mercado, cuando esa condición cambie, ese sujeto va a dejar de existir. ¿Cómo pensamos una educación que afronta estos riesgos y que además le dé al sujeto las herramientas para seguir adelante? Desconfíen de lo muy actual también, ¿no? Y este es un tema que es importantísimo en estas cuestiones que estamos haciendo. O sea, la educación al final, y es un poco, ahorita me quedo pensando al ver esto, la educación al final también tiene que ver con lo que una sociedad quiere formar como tal, ¿no? O sea, hoy me llama mucho la atención que en nuestras sociedades las ciencias y las artes estén en crisis. ¿Quién no ha escuchado frases como no dejaría que mi hijo estudiara eso? ¿O dónde hay más dinero? Pues eso no importa, eso llega solo, si llega, y si no, pues ni modo. ¿Qué riesgos y oportunidades trae este cambio? Pues muy simple, lo voy a decir primero en oportunidades. Nos da la oportunidad de seguir reinventándonos. Y esta oportunidad de seguir reinventándonos nos da también el chance de seguir más tiempo en lo que nosotros estamos haciendo, de expandir nuestros horizontes y nuestra vida profesional. Hoy parece que es muy claro que aquellos que han desarrollado ciertas competencias tienen vida profesional después de los 45 años, 50 años, que eso hace 30 años pues era prácticamente imposible. ¿Qué riesgos se corren? Que no lo entiendas y quedes fuera, y te frustres y te culpes a ti mismo. Entonces, ese es un riesgo impresionante y creo que es el más grande de todos. ¿Qué más dice? ¿Qué otros cambios vienen? Se va a ir como raro, pero no sé, ¿no? No sé, pero sí sabemos que estamos en una época de profunda transición, ¿no? Donde los modelos clásicos que nosotros habíamos conocido ya no son suficientes como para poder expresar lo que está pasando. Esta época de transición sí va a traer más cambios. ¿En qué los vamos a ver? En la economía. Seguramente la inestabilidad económica va a seguir muy presente en casi todos los aspectos. Seguramente los cambios ambientales van a ser más fuertes, ¿no? Seguramente los cambios incluso en los perfiles demográficos que también se están experimentando. Voy a poner un ejemplo para que esto quede más claro. Las personas que no tienen hijos y ya pasan los 35 años, 40 años, ¿no? Normalmente esas personas tienen un gasto personal un poco más alto que las personas que tienen hijos, digo por razones obvias. Lo que hoy los expertos financieros recomiendan, por ejemplo, es cómo se incorpora el gasto de tener un hijo al ahorro para el retiro. ¿Por qué? Se oye feo y yo sé que a muchos no les va a gustar lo que voy a decir. Un hijo, está mostrado sobre todo en las sociedades latinoamericanas, forma parte de los activos para el retiro del padre o de la madre. ¿Por qué? Porque es desde el que lo lleva a la consulta hasta que le completa el gasto de la pensión o le da dinero cuando francamente no hay pensión. Lo que dicen hoy los financieros es, si tú no tienes un hijo, es una decisión financiera que debes asumir con ahorro, no con gasto. ¿Por qué ahorro? Porque tarde o temprano, esto que no estás gastando en un hijo, lo vas a tener que canalizar cuando pasen otras circunstancias en tu vida. Normalmente lo entendemos al revés, ¿no? La gente que no tiene un hijo o que no tiene hijos gasta más, cuando en realidad la lógica debería ser diferente. Sí, déjenme ver qué más hay por acá. ¿Cuáles son los principales retos a los que se puede enfrentar un profesionista? El cambio, ¿no? Lo voy a decir desde esta perspectiva. El cambio tal vez es el reto más importante con los cuales un profesionista siempre va a estar ahí. Antes hace 20 años, el gran reto de un profesionista era la competencia. Más o menos el tema era contra quién compito y cómo le hago para que en esa competencia yo sea el que destaque. Hoy no. Hoy el gran tema es el cambio. El cambio que es más fuerte que la competencia. Porque la competencia al final de un contador, de un abogado, de un administrador, que son profesiones clásicas,
pues ya se conocía. Mientras yo domine más un código, mientras yo domine más un procedimiento, mientras yo domine más ciertos espacios, entonces yo seré el mejor. Ahora no, ahora lo podré dominar, pero si no domino el cambio, entonces voy a entrar en problemas. ¿Vale? Eso es una cuestión que es importante y es una cuestión que a mí me interesa demasiado, ¿no? Que también lo tengan presente porque al final es un tema que para ustedes debe ser importantísimo. ¿De qué manera puedo prepararme a los cambios que se acercan? Lo voy a decir otra vez de una manera general, porque al final esto lo que me interesa es que sean preguntas para ustedes y que ejerciten respuestas también. Esto viene desde la propia forma en que entendemos el estar en la universidad. Estar en la universidad, bajo ninguna circunstancia, debe ser vista como una actividad por llenar. Eso sería terrible, ¿no? La forma en la que yo asumo la universidad y asumo la formación es la manera en la que yo me voy a estar preparando siempre. Para aquellos que esto se convierte en una necesidad de la vida, del aprendizaje y todo lo demás, pues realmente la capacidad de adaptación va a ser más rápida. Pero si tú no comprendes esto que estamos comentando, seguramente te vas a quedar anquilosado. ¿Cómo debes prepararte ante el cambio? Simple, a través de la apertura. A través de la apertura, a través del estudio diverso, a través del estudio de casi todas las disciplinas. Hoy lo que se está buscando son profesionales flexibles en cuanto al trabajo y también en cuanto a los conocimientos. Porque de alguna manera esta idea de, eso es historia, eso pertenece a otra rama, eso hoy, tanto a los empleadores como al mundo, realmente no les sirve de mucho, ¿no? Si tú empiezas a flexibilizar tus aprendizajes desde la propia universidad, vas a estar en una mejor posición para poder entender los cambios cuando egreses de la misma. Seguramente ustedes han escuchado, que tiene parte de verdad, que se dice que un activo muy importante es la experiencia profesional cuando uno egresa de la universidad, lo cual en parte es real porque pues sí importa mucho, pero en parte no, porque si esa experiencia profesional es por mucho tiempo en una actividad que no sea creativa, por supuesto, seguramente vas a tener muchos problemas de adaptación. Hoy, un elemento fundamental es esta capacidad de adaptación que tengas. No vas a saber todo, pero sí puedes tener capacidades de otro tipo. Siguiente. ¿Qué competencias necesito como profesionista? Esto es algo que estábamos platicando con parte del staff cuando estábamos diciendo, casi todos los que tienen que ver con autocontrol, autoformación, capacidad o resistencia a la frustración, vamos, casi todo aquello que nosotros podamos ofrecer como autonomía, ¿no? Y esa autonomía para el estudio, para el desarrollo y bueno, para todo lo que nosotros estamos haciendo, ¿sí? Y siguiente, ¿es posible fomentar una estabilidad de orden social, económico? ¿Y qué se necesitaría hacer? Lo voy a decir de una manera muy simple. El primer punto que nosotros vimos aquí fue cómo establecemos y para qué quiero yo un título en mi vida y en la vida de la sociedad. Y ese es un punto fundamental que cuando tú te lo respondas, ¿no? Poco a poco vas a entender un poco o mucho mejor lo que nosotros hemos dicho en esta clase, ¿no? Para cerrar, pues sí es importante que estén presentes en estas clases, tanto las que vienen el día de mañana como las de la siguiente semana, etcétera, etcétera, porque nos dan la oportunidad de conocer temas que no necesariamente están en nuestro plan de estudios, pero que sí son muy importantes. Creo que es un esfuerzo de la universidad que vale la pena recuperar y vale la pena siempre estar ahí una y otra vez. Por mi parte es todo, les agradezco mucho y que tengan buena tarde. Gracias.